Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana, Señor, y te glorificamos como ese Dios que tú eres, Dios perfecto y soberano. Y Padre, nos encontramos como siempre asombrados en esta mañana de que tú, siendo un Dios perfecto y santo, Padre, que tú Señor, Padre, que en tu gracia y misericordia tú nos hables, Señor. Y Padre, entendemos que somos un pueblo rebelde, un pueblo difícil, que nos cuesta, Señor, doblar rodilla delante de ti, que muchas veces te decimos que te amamos y nuestros actos y aún la meditación más íntima de nuestro corazón declaran lo contrario, Señor. Pero Padre, es allí donde nos encontramos en esta mañana, totalmente necesitados de ti, de tu gracia, de tu amor, reconociendo, Padre, que tú usas tu palabra para ministrarnos en formas claras, para que tu pueblo en verdad ande en luz, como tú llamas que tu pueblo ande, Señor, que seamos un pueblo diferente, reconociendo que somos un real sacerdocio, una nación santa, en la cual tú has pagado el precio más alto para rescatarnos de las tinieblas a tu luz admirable, para que hoy, Señor, declaremos tu gloria y tu honra y la grandeza de quien tú eres. Padre, todo esto lo oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Qué bueno es el Señor. Amén. En verdad que es un privilegio el poder estar acá en esta mañana compartiendo lo que Dios nos quiere decir, y mi deseo y mi anhelo es que podamos aprender de Él, que es la razón por la que estamos acá, ¿no? Es bueno vernos. La Biblia dice que cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero también dice, probad y ved cuán bueno es Jehová. Y por eso estamos acá esta mañana, amén. Damos una bienvenida a todos los que están aquí por primera vez. Bienvenidos, siéntanse en casa, en la casa del Señor. Pero como siempre, estamos desafiados en el Señor de poder entender lo que nos quiere decir, que es totalmente contrario a lo que somos como seres humanos, porque somos como el día y la noche. Y en verdad que si vemos más quién es Dios en nuestras vidas, podemos entender más lo que Juan decía, que yo mengüe y que Él crezca. Porque esa es la razón de nuestro existir como hijos de Dios. Que a la magnitud de verlo como lo que Él es, el gran Dios todopoderoso, podemos ver nuestra condición como seres humanos y ver la gran necesidad que tenemos de ese Dios que es un Dios salvador. Amén. Amén. Hermanos, hace 2 semanas estábamos considerando Efesios capítulo 5, del 5 al 7, donde el apóstol Pablo, en una forma imperativa, nos muestra cómo el creyente, aquel que es redimido por la sangre del Cordero, aquel que es regenerado por su Espíritu, no puede envolverse
en conductas inmorales como el mundo lo hace y como nosotros lo hacíamos antes. Porque la razón por la cual estamos acá hoy es porque estábamos allá antes. Amén. Y entonces estuvimos viendo eso en esos versículos y interesantemente usaba palabras directas como decir ningún, nadie, no seáis partícipes. O sea que el llamado era a que la iglesia fuese una iglesia y que sea una iglesia, al igual como en Éfesos, como hoy día una iglesia que esté purificada para el Señor. Pero también nos habla de que venía un juicio. ¿Se acuerda que vimos el juicio, que había un juicio que iba a pasar? Y que aunque el hombre no lo entienda así, y que ese juicio no está basado en el futuro, sino que ese juicio está basado en el pasado y en el presente. Y que inevitablemente llega a todos. A todos. Y eso es lo que el hermano Pablo le advertía a la iglesia en Éfesos, de que pudieran considerar y que supieran que ese juicio sí venía y que era un juicio inevitable y que ese pueblo, esa iglesia allí considerara lo que fue antes y lo que eran en ese tiempo y si lo podemos traer a hoy día lo que somos en el Señor. O sea que considerando eso, espero que todavía se acuerden y que el Señor les hubiera ministrado. En esta mañana estaremos considerando el tema en Efesios 5, del versículo 8 al 14. Y como título es Viviendo en Luz. Viviendo en luz. Pablo les comunicó a ellos y les hizo una advertencia en los versículos 5 y 7 para poder llegar a este punto. Porque es imposible que como creyentes vivamos en luz si lo que Pablo nos advierte en los versículos 5 y 7 no es algo que hemos dejado atrás. Podemos vivir en luz siempre y cuando hemos tomado una decisión delante del Señor de no seguir viviendo como antes vivíamos. Y eso es lo que Pablo nos quiere indicar, le indicaba a la iglesia en Éfesos, en el capítulo 5, versículo 8 al 14. Y como digo, viviendo en luz como título. Ahora, aunque son 7 versículos, quisiera dejarles saber que es un solo párrafo. Es un solo párrafo. Es una misma idea y lo que nos quiere decir Pablo tiene un solo sentir. Pero para beneficio, principalmente para mí y para todos, seguiremos viendo los versículos por versículo, porque es allí cuando nos encontramos en Efesios y ya llevamos un año y más viviendo este libro y hemos considerado tantas cosas hermosas y nos dado cuenta de que ver versículo por versículo nos ayuda grandemente. Amén. O sea que aunque son 7 versículos y es una sola idea, un solo párrafo, queremos empezar viéndolo desde el versículo 8. Como dice, interesantemente, todo cambia. El 5 y 7 habla de tantas cosas negativas, habla de avaricia, habla de inmundicia, fornicación, necedades, y una cantidad de idólatras y lo que Pablo quería es que no olvidáramos de dónde el Señor les sacó a ellos. Al igual nuestras vidas, ¿me entiende? Posiblemente muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y tenemos que tener gran cuidado con eso. Y no es que tengamos que vivir recordando de dónde Dios nos sacó, pero es bueno para que tengamos como un aviso, una pared como que nos ayuda a no volver allá, de recordar lo que éramos antes en Cristo. Ahora, horrendos, feos en todo sentido, sin propósito, sin nada, porque, hermano, tenemos que reconocer que todo ser humano que nace va para el infierno. ¿Sabía eso? ¿En serio? Todos. La palabra dice que desde que Adán y Eva pecaron, todo fruto de ellos, toda la humanidad entera, sobre ellos ha caído una penalidad. La paga del pecado es ¿qué? Muerte.
O sea que, como dije yo antes, los niños son muy lindos, pero los niños están, todo, ¿me entiendes? Vemos el proceso de cómo todo va a ser así y cómo el pecado en verdad reina desde que el niño no sabe caminar, ya el pecado está morando en él. Se revela, hace pataletas, se enoja cuando la mamá no le da algo y no sabe ni aún caminar. O sea que hemos visto que en verdad que el pecado es tan grave con el hombre y que Cristo fue aquel que pagó el precio por nuestras vidas. O sea, como dije, tenemos que entender de que toda persona, y el mensaje del Evangelio es este, que Cristo vino y murió para salvar a sus suyos, a los que Él ha escogido, para su gloria y honra, pero que la humanidad entera está bajo el pecado y que la humanidad entera va a pagar ese precio en su tiempo. Ahora, entonces, el primer punto aquí en esta mañana, lo vemos en el versículo 8, donde dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, y dice, mas ahora sois ¿qué? Luz. Ahora, yo no sé si nosotros tenemos la diferencia entre las tinieblas y la luz, pero yo creo que todos lo podemos entender. Las tinieblas es un lugar oscuro, de confusión, donde no tenemos ningún sentido de dirección y nos perdemos fácilmente. La luz es diferente, lo vemos, sabemos para dónde vamos, vemos los obstáculos y podemos prevenir caídas. Y como hijos del Señor, tenemos que entender que eso es lo que Cristo hace por medio del Espíritu Santo. Nos que vivimos en luz, ¿para qué? Para poder prevenir las caídas que podemos tener en Cristo y que son ocasionadas por el pecado. Pero, como dije, interesantemente dice, porque en otro tiempo. E interesantemente tenemos que ver cuál era ese tiempo. ¿Dónde nos encontrábamos antes sin el Señor? Porque, como dije, tenemos que ver las dos cosas a la igualdad de la palabra del Señor. Y si ahora estamos en luz, es interesante que Pablo reencalca esto. Porque en otro tiempo, como diciendo, no olvidéis de donde el Señor os sacó. Y interesantemente, sería bueno ver de dónde hemos salido como hijos del Señor, para que no nos olvidemos. Y como recordatorio, lo vemos en Efesios 2, capítulo 1 al 3. Ahora, ¿de dónde hemos salido? Porque él dice, aquí dice, el versículo 8 nos dice, porque en otro tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Capítulo 2, versículo 1. Y lo vamos a leer solamente para que entendamos claramente cuál fue ese tiempo. Dónde nos encontrábamos y cómo nos encontrábamos. Porque es importante saber no solamente dónde, sino nuestra condición. Y dice la palabra del Señor, dice, Él os dio vida a vosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Qué bueno el Señor. Pero dice, cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿En vuestro qué? Delitos y pecados. Amén. Para que nos dé vida tenemos que estar muertos, ¿right? Ninguna persona que está viva se le da vida a otra de nuevo. Y dice aquí, interesantemente dice, en los cuales anduviste, viviste en otro tiempo. El tiempo que Pablo habla en el versículo 8 y dice, conforme, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el diablo, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros que vivimos. ¿En donde? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. O sea que cuando Pablo se refiere a ese tiempo, este es el tiempo en el cual todos vivíamos. ¿Entendido hasta ahora? Amén. Todos entendemos. Pero dice que ahora que somos ¿qué? Hijos de luz. Ahora, todo el párrafo del 8 al 14 denota el gran simbolismo. Vamos a ver esto cuando estamos compartiendo.
denota el gran simbolismo de las tinieblas y la luz. Tinieblas representa ¿qué? Ignorancia, error y maldad. La luz representa la verdad y justicia. Ahora, los efesios, y recordemos que esto lo he dicho varias veces, recordemos que Pablo está tratando con dos pueblos, los dos igualmente pecadores, el pueblo judío y el pueblo judío no creyente y el pueblo gentil no creyente. Y los une a los dos como iglesia. Y les dice a ellos que en esos tiempos estaban viviendo en tinieblas. Y dice, mas ahora sois ¿qué? Luz ¿en dónde? ¿En dónde? En el Señor. Muy importante eso. Nuestra posición de vivir en luz es porque vivimos en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay luz. Amén. O sea que tenemos que reconocer que nuestra posición es porque nos hallamos en el Señor. La única manera que podemos vivir en luz es porque estamos en aquel que es luz. Amén. Ahora, tenemos que entender, sin Cristo, y puede que esto no suene bien, y a usted no le guste lo que lo voy a decir, pero es lo que la palabra de Dios dice. Sin Cristo, todo ser humano es la personificación de las tinieblas. Total. No a medias, no al 80%, no al 90%, sino que cuando una persona se halla sin Cristo, se encuentra totalmente envuelta y las tinieblas son su master, son su dueño. Y es lo que Pablo nos quiere animar a que entendamos, de que ahora no estamos viviendo en las tinieblas, sino ahora que vivimos en luz. Ahora, yo estaba considerando esto y quería como ir a un versículo que en verdad explicara bien lo que entendemos que la palabra de Dios nos quiere decir. Y para poder explicar esto tenemos que ir a aquel que es la fuente de luz. Y tenemos que ver qué dijo Cristo. Porque ahora, vemos a Efesios, los Efesios, y está hablando Pablo, pero ¿qué dijo Cristo en referencia a la luz? Y a cómo debemos de vivir. Y para eso, quisiera que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Por favor. Evangelio de Juan, capítulo 8. Hermano, y eso es de gran importancia, porque esto es algo que, como digo, lo dice Cristo Jesús. Él mismo lo dice. Y dice la palabra del Señor. Dice, Juan, capítulo 8, espero que todos lo tengan ya. Jesús mismo dijo esto. Otra vez Jesús les habló, diciendo. Juan 8, versículo 12. Yo soy, ¿dónde? ¿La luz de qué? Del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, ¿de dónde? De la vida. Ahora, este versículo, en relación a lo que estamos viendo, es de gran importancia, porque gramáticamente se divide en tres partes que son muy importantes. La Biblia es un libro tan lindo, pero como hijos del Señor, como estudiantes, debemos aprender a leerlo con su gramática. Y aquí, aunque es un versículo no muy largo, gramáticamente tiene tres grandes divisiones y queremos verlas en esta mañana según el contexto que estamos hablando de viviendo en luz. Lo primero es que hay un indicativo. Un indicativo es una cosa que nos muestra algo, nos muestra una dirección. Y el indicativo es, lo primero dice aquí, yo soy la luz del mundo. Es lo primero que la palabra nos quiere mostrar. Amén. Como creyentes, Cristo es la única razón por la cual seres humanos como usted y yo, totalmente depravados, totalmente sin propósito, como dice Efesios 2, muertos en nuestros pecados, hijos de ira, desobediencia,
siguiendo al diablo, porque eso es lo que dice, porque Cristo es la luz del mundo, nosotros entonces podemos vivir en luz. Amén. Eso es lo que vemos primero, es un indicativo. Nos da una dirección clara de quién es la luz del mundo, hermanos. Nosotros vivimos en la luz, podemos reflejar la luz, pero no somos la luz. Aunque dice somos la luz, pero la luz es Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos el reflejo de lo que Él es en nuestros corazones. Amén. Amén. A la capacidad de que Él crece, a la capacidad de que Él quita lo viejo, quita lo inservible, quita lo que es corrupto y lo llena de Él, de aquello que no es corrupto, de aquello que es santo, de aquello que es totalmente verdad. A la capacidad que Él hace esa obra en nuestras vidas, entonces nosotros podemos reflejar la luz de Cristo. Amén. La falta del reflejo de la iglesia, de que somos luz en el mundo, no es falta de Cristo, es falta de un crecimiento maduro en la iglesia del Señor. No podemos reflejar lo que no tenemos. Y aquí la Biblia dice, el indicativo, la dirección es una. Cristo es la luz del mundo. Amén. Y nosotros debemos entender eso. Y lo lindo es que, como lo dije, no lo dijo un profeta, no lo dijo el apóstol, sino que vienen las mismas palabras de Jesús. Amén. O sea que eso es lo primero que vemos en este versículo, hermanos. Y es lo fundamental. No podemos vivir en luz si aquel que es luz en nuestras vidas no está morando continuamente, no está haciendo su obra redentora, que está cambiando nuestras vidas. Entonces queremos pretender reflejar lo que no somos. Ahora, un ejemplo. Yo me miro al espejo y me doy cuenta que tengo que perder un peso. Aunque yo vea al espejo, yo me doy cuenta que tengo que perder peso. Y muchas veces nosotros, el espejo es la palabra del Señor. Y queremos pretender que no estamos viendo lo que estamos viendo. Eso no soy yo. Ese sí eres tú. Si tú ves la palabra de Dios y es tu espejo de tu alma, es el espejo de tu corazón, te das cuenta que aquel que es luz en tu vida no está morando como debe morar en tu vida, porque tus deseos y tus anhelos son diferentes y no son lo que el Señor desea en tu vida. O sea que lo primero que vemos es esto. Como dije, el primero es un indicativo, lo segundo es un imperativo. Imperativo. Es un mandato. Primero él dice, él establece el fundamento, yo soy la luz del mundo. Amén. Ahí no hay confusión, right? Pero ahora dice, para con nosotros, y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, esa traducción, no voy a decir que está incorrecta, pero no da el blanco. Si tú vas al original, de en verdad lo que la palabra dice, lo que dice ahí es, sígueme, no andes en tinieblas. No dice el que me sigue, sino que le habla a su pueblo, a su iglesia, a aquel que él ha escogido para él. Dice, sígueme y no andes en tinieblas. Un imperativo, mis hermanos. No opciones. Cuando venimos al Señor como hijos, Dios no nos da opciones para vivir como nosotros queramos. O somos luz o somos tinieblas, una de las dos. No hay un medio. No hay un medio. Y aquí dice el imperativo de este versículo que Jesús lo dijo. Sígueme y no andes en tinieblas. Nuestra forma de vivir tiene que tener un cambio total. No podemos vivir un día en la esfera como hijos de Dios y otro día fuera de esa esfera. Y muchas veces esa es nuestra vida en el Señor. Un día estamos acá, un día estamos acá. Y la Biblia dice, el imperativo de aquí, que es de Jesús mismo, es sígueme y no andes más en tinieblas.
Y la pregunta es, ¿estamos nadando en tinieblas? Lo lindo de la palabra de Dios es que nosotros podemos hacer nuestras evaluaciones propias. Y cuando la palabra de Dios nos habla, es lo que nos escudriña el corazón. Y la pregunta es, ¿estamos andando en tinieblas como hijos del Señor? Porque esto es un mandato de Él mismo. Como dije, no hay opción. Y, hermanos, no porque vengamos a la iglesia los domingos o aprendamos el lenguaje cristiano, podemos decir que no estamos viviendo en tinieblas. Y el ser hijos de luz, perdón, lleva un precio. Nos cuesta. Nos cuesta. No es fácil. Porque esto es un albergue. Aquí todos somos cristianos, todos somos lindos, todos dicen aleluya, amén, gloria a Dios. Pero cuando salimos de esa puerta, hay un cambio radical. Y empieza cuando manejamos el carro. Cuando manejamos el carro. Y yo soy culpable de eso. El pito, la falta de paciencia. Y empiezan cosas tan simples. Y la palabra nos dice, sígueme, no más tinieblas. Tiene que haber cambio en nuestras vidas, totales. Ahora, lo último aquí es lo que gramáticamente se dice una conjunción adversativa. ¿Por qué digo ello? Porque yo lo tengo que buscar para ver qué era. Y la palabra clave es lo que dice al final. Sino, dice, sino que tendrá luz de la vida. ¿Qué estamos diciendo? Esta palabra se usa principalmente para contraponer un concepto a otro. ¿Qué estamos diciendo? Sino que si andamos en tinieblas, no andamos en luz. Y si andamos en luz, no andamos en tinieblas. Y es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Es claro. Hermanos, sería bueno que entendiésemos de que como hijos de Dios no andamos a medias a tinieblas o a medias en luz. La Biblia no dice eso. O andamos en tinieblas o andamos en luz. 100%, 100%, every minute, todo segundo de nuestra vida. Pero no podemos estar a medias aquí en las tinieblas y a medias aquí en la luz. Eso es lo conveniente para el ser humano. ¿Usted ha visto que todo el mundo es cristiano hoy día? Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Porque se han acostumbrado a ver lo que la iglesia es hoy. Si la iglesia fuese esta clase de iglesia que anda en luz, que no sigue las tinieblas, entonces el mundo entendería de que hay un Dios santo y soberano. El ejemplo somos nosotros. El testimonio somos nosotros. Y cuando el testimonio nuestro no es lo que debe ser, el mundo entonces se acopla a nuestro vivir y cree que todo el mundo es cristiano. Gran cuidado con eso. Hermanos, lo que Pablo escribe acá es impactante. Sois hijos de luz. Amén. Amén. Y no solamente que somos hijos de Dios, hijos de luz, sino que nuestro ambiente tiene que cambiar. Nuestro ambiente, hermanos. Y todos venimos con mil libras de peso en nuestros hombros cuando venimos al Señor. Tantas cosas feas y horrendas. Ambientes que antes no entendíamos porque no éramos hijos de Dios. Pero cuando venimos al Señor y la palabra dice que somos hijos de luz, el ambiente en que nosotros estábamos antes tiene que cambiar. No podemos seguir yendo a las cosas que hacíamos antes. No podemos, hermanos. Y con esto entonces empiezan las
es que tú eres muy radical, tú has cambiado mucho. Hermanos, eso va a ser parte, norma de nuestra vida de ahora en adelante. Pero ¿a quién obedecemos? ¿Al hombre o a Dios? Amén. Hermanos, debemos radiar la luz que somos en Cristo. Y sentirnos en casa en medio de la luz y sentirnos fuera de casa en medio de las tinieblas. Eso tiene que ser algo en nuestras vidas. Sentirnos bien cuando estamos en el Señor, en cosas del Señor. Sentirnos bien cuando amamos lo que Dios ama, cuando respetamos lo que Dios respeta. Y que rechacemos lo que Dios rechaza y odiemos lo que Dios odia. Los hijos de luz andan de esa manera. Amén. Ahora, si somos hijos de luz, como dice aquí, entonces, ¿cuál es la evidencia? Porque yo puedo decir que soy hijo de luz y me quedo aquí. Pero ¿qué es lo que manifiesta que en verdad eso está pasando en mi vida? Porque no es solamente la teoría, sino es en la práctica que podemos decir que van a ver. Mire, hermano, es mejor que usted diga que no es cristiano y que su forma de hablar, su forma de actuar defina quién es usted en Cristo Jesús. Porque cuando usted dice que usted es cristiano, usted ya tiene un sello sobre su vida y ya lo está mirando. Pero si nosotros en verdad actuamos y hablamos en forma que, como dice aquí, viviendo en luz, entonces no tenemos que decirle nada a nadie. La gente sabe que somos diferentes. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es esto? Y Pablo nos lo dice en el versículo 9. ¿Cuál es la evidencia que estamos viviendo en luz? Y dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es que toda bondad, justicia y qué, y verdad. Esta imagen es una vida radiante de bondad, justicia y verdad. Este versículo nos explica claramente que el fruto de aquellos que andan en luz es estas tres cosas y aún muchos más. Pero en el contexto que estamos viendo ahora son estas tres cosas. Hermanos, si su vida no es una vida bondadosa, si su vida no es una vida que busca la justicia de Dios y su vida no es una vida de verdad, entonces usted no está viviendo en luz. A mí, usted puede decirme todo lo que usted quiera decirme a mí o tratar de engañar al Señor. Pero dice aquí claramente que el fruto de aquellos que viven en luz son tres cosas. Luz, ¿qué dice? Perdón. Bondad, justicia y verdad. La bondad, aquí, en relación al contexto bíblico que hemos estado viendo, se refiere a las tendencias morales, considerando lo que vimos en los versículos del 3 al 7. Nosotros tenemos que ser un pueblo santo y no podemos seguir en esas cosas. Amén. No podemos seguir viviendo como antes. Lo que veíamos antes, lo que oíamos antes, como hablábamos antes, todo eso tiene que cambiar, hermanos, en el Señor. Porque la Biblia dice, viviendo en luz, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Si usted, por ejemplo, en una forma tan simple, si usted habla y en su hablar, cada palabra o cada media palabra es una mala expresión, una palabra vulgar, hermano, hay un problema en su vida. Total. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla tu boca. Y si Dios es luz, no podemos hablar así más. No podemos. También dice justicia y denota la integridad en todos los tratos con Dios y los hombres. Hermanos, honrar a Dios sobre todas las cosas es lo que nosotros podemos hacer. Si vivimos en luz, ese es nuestro deseo, nuestro anhelo.
Nuestro anhelo debe ser ese siempre. Honrar a Dios. ¿Cómo tratamos a Dios? ¿Lo honramos? Lo honramos con nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio. Estamos sirviendo en la iglesia local como debemos servir. Porque ahí estamos tratando con los hombres ya. No podemos tratar de servir con los hombres primero, sino estamos sirviendo a Dios primeramente. Lo uno nos lleva a lo otro. Lo uno es consecuencia de lo otro. Honramos a Dios, servimos a Dios, honramos a los hombres y servimos a los hombres. Es lo que dice ahí. Y tercero, la verdad. Honradez, equidad y realidad. Hermano, estas tres palabras son ajenas al mundo totalmente. Al ser humano sin Cristo. El mundo desconoce esas palabras. Las menciona, pero no son verdaderas. El hombre sin Cristo no puede ser verdadero. El hombre sin Cristo no puede ser honrado. No puede ser, no. Y el hombre sin Cristo no tiene equidad de cosas, ni tiene la verdad, hermanos. Por eso es que dice que el fruto del Espíritu son esas tres cosas y tenemos que practicarlas. Practicarlas, amén. Hermano, es importante notar que el fruto crece según una rama permanece en la vid. Usted tiene jardines y todo. ¿Qué le pasa a una rama cuando se cae del árbol? Se seca. Y podríamos decir que la gran falta del fruto del Espíritu en nuestras vidas es que pretendemos vivir nuestras vidas ajenos de la necesidad de que tenemos de estar siempre conectados a Él. Este fruto solamente crece a la medida que Cristo crece en nuestras vidas. Amén. A la medida que Él crece, el fruto crece. Pero si nosotros estamos ajenos de quien Dios es, y decimos que somos cristianos, pero estamos ajenos y no queremos estar conectados a Él, entonces no podemos hacer las cosas correctamente. Hermanos, es vital de nosotros vivir constantemente pegados al Señor. Pegados a Él, hermanos. Es nuestra vida. La palabra dice que somos sus pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que dice, llevará ¿qué? ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Si estamos arraigados en Él, si estamos conectados con Él, si estamos pegados de Él, hermanos, es evidente de que le estamos amando, le estamos queriendo, le estamos honrando. Hermanos, y el fruto es algo singular, no es plural. Y el fruto, ¿sabe qué es el fruto? Es la imagen de Cristo en nuestras vidas. Cuando la bondad, cuando la justicia y la verdad son evidencia de nuestro vivir, entonces estamos proyectando su imagen. Su imagen. Es imposible. ¿Somos luz? Sí, porque Él es la luz verdadera. Y nos encontramos en Él. Nos encontramos en Él. Pero tenemos que estar ahí pegados de Él, juntos con Él. Nuestra vida en el Señor no puede existir sin el Señor, ajenos a Él. Ahora, somos bondadosos, rechazamos la inmoralidad porque Él es un Dios santo. Amén. Y si estamos en Él, entonces ¿qué? Sé santo por cuanto que yo soy santo. O sea que todas estas cosas las hacemos porque en nosotros mora aquel que es luz. Somos bondadosos por eso. Somos justos porque Él es el sol de justicia. Y Él ama la verdad porque Cristo es la verdad. Amén. Hermanos, el llamado del creyente es producir fruto. Amén. Amén. Y la iglesia tristemente está llena de vidas en todas partes que venimos, nos sentamos y estamos totalmente estancados en un lugar que no estamos produciendo fruto.
Y la vida, y la palabra dice aquí que estamos llamados a producir fruto. ¿Por qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y dice ahí también siguiendo, no lo vamos a ver todavía, pero dice, comprobando lo que, ¿qué? Lo que es agradable al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? La bondad le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? La verdad le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? La justicia. Amén. Ahora, como observación, viviendo en luz es el llamado. Sabemos que Dios Cristo es la luz. Sabemos que el llamado es, sígueme, no andes en tinieblas. Un mandato. Sabemos lo que dice ahí, que si estamos andando en tinieblas, no andamos en luz. Si andamos en luz, no estamos en las tinieblas. Pero es bueno que nosotros, hermanos, como creyentes, en los 10 minutos que nos quedan, que podamos entender que podemos hacer un diagnóstico personal en esta mañana. Un diagnóstico. No mira a su lado derecho ni a su lado izquierdo, ni a la frente ni a la derecha. Es algo muy personal. Si el llamado es vivir en luz, entonces tenemos que ver dónde estamos en el Señor. Yo estaba meditando sobre esto y, como digo, diagnosticando nuestras vidas es el tercer punto. Y lo he dicho varias veces, cuando a un carro algo le pasa, tú lo llevas al mecánico y tú le puedes decir al mecánico todo lo que le pasa al carro malo. Y el mecánico te va a decir, no, pues hay que tener un diagnóstico para poder saber cuál es el problema. Porque tú me puedes decir que la bujía no está esto, que el carburador o los injectors, pero puede haber algo que está causando todas esas cosas. Entonces, el diagnóstico le permite al mecánico ir a la raíz del problema. Lo que estamos viendo por fuera pueden ser las consecuencias. Y no estamos bien tratando la raíz, porque el mecánico te puede arreglar esto y esto y esto, pero si no va al problema y lo arregla, entonces todas las cosas van a seguir siendo igual después. Entonces el mecánico te dice, no, un momentico, déjame, yo veo qué tiene tu carro. Entonces, tu carro puede tener algo que tú ni siquiera pensabas que estaba malo. Pero cuando el mecánico arregla el problema, entonces todo se arregla. Al igual nosotros en el Señor. En el Señor es igual. Hermanos, tenemos la capacidad en Cristo y por medio de su Espíritu Santo de diagnosticar nuestras vidas de vez en cuando para saber qué pasa. Ahora, si el llamado es vivir en luz, permanecer en él, como el pámpano permanece en la vid, y producir frutos de bondad, justicia y verdad, y esto no está sucediendo en nuestras vidas, pueden que hayan varias razones, y es bueno que de vez en cuando evaluemos nuestras vidas para darnos cuenta qué está pasando. Porque el Señor sigue siendo luz, amén. Él no cambia. Entonces, en lo práctico, como dije, si el llamado es vivir en luz, hay varias razones, pero yo estaba meditando sobre ellas y quisiera ver 3 de ellas en esta mañana. Como hijos del Señor, viviendo en luz, y esto no está pasando, si nuestras vidas no están reflejando frutos de bondad, justicia y verdad, entonces tenemos que tomar un paso hacia atrás, pedirle al Señor que nos ayude, que nos muestre, según su Espíritu Santo, qué está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Y lo primero, hermanos, es el deseo. Puede haber un problema en nuestras vidas. Es el deseo y sed de escudriñar la palabra del Señor. Puede ser un problema grave en nuestras vidas. Yo quisiera que consideráramos eso. El diagnóstico de nuestras vidas. Porque, según lo que la Biblia me enseña, no podemos vivir en luz si no conocemos la palabra del Señor. Amén. Ahora, Juan 5:39 dice, 5:39,
Dice, escudriñad, ¿qué? Las Escrituras. Hermanos, como hijos del Señor, puede que muchas veces cojamos esta palabra y hagamos así. 2 minuticos. Y ahí se acabó. La Biblia nos dice eso. La Biblia dice escudriñar las Escrituras. ¿Sabe quién escudriña? El escudriñar toma tiempo, toma labor, toma dedicación. Porque dice ahí que si lo hacemos escudriñando es como un gran tesoro. Los tesoros hay que buscarlos, ¿right? Y muchas veces la gente se va en el mar y minas, pero el resultado, lo que se encuentra en el tesoro, hace que todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo eso tenga el valor. Hermano, la palabra de Dios es igual. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y vemos los tesoros que hay en ella, son incalculables. Y decimos, wow, yo no había visto eso antes, Señor. Wow, qué lindo tú eres, Señor. ¿Sí o no, amado? ¿Es verdad o no? Y nosotros estamos llamados a eso. Y muchas veces creemos que son los pastores que lo tienen que hacer, o los diáconos, o los líderes. No, aquí no dice eso. Para todos. Aquel que quiera vivir en luz necesita y requiere esto. Escudriñar, buscar. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Pero por qué lo dice? Porque dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y muchos piensan eso. Los fariseos pensaban eso, los saduceos. Pero dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, cuando nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor y dicen testimonio de mí, todo lo concerniente en saber y conocer quién es Cristo se encuentra aquí. ¿Cómo entonces vivir en luz si no entendemos quién es luz? Hermanos, ¿qué estamos diciendo? Leer libros de personas, leer libros cristianos, eso les recomiendo, hay libros muy buenos. Pero si nosotros no estamos en una dieta diaria de esto, es imposible vivir en luz. Es imposible. Esto es algo esencial para el creyente. Ese es el primer diagnóstico. Número 1, escudriñar la palabra del Señor. Segundo, falta de oración. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. La flecha del blanco. Hermanos, si no somos dados a la oración delante de Dios que todo lo puede hacer, sabiendo que oramos porque dependemos soberanamente de Él, no podemos vivir en luz. ¿Qué estamos diciendo? Hermanos, nosotros no oramos para pedir. Aunque lo podemos hacer. Amén. Pero nuestra oración es una intimidad con Dios. Entramos en intimidad con Dios cuando estamos orando. ¿Cómo vivir en luz si no estamos dados a la oración? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Oró. Cuando se le venía a Él lo más difícil de su vida, ¿qué hizo? Se apartó y ¿qué? Y oró. Él sabía. Y estamos hablando del Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y Él sabía que la oración lo iba a sostener en tiempo tan difícil. Entonces, es la intimidad. Y como digo, no es orar para decir, Dios te pido esto, te pido. Y eso, como digo, lo podemos hacer. Pero, ¿por qué dije que escudriñar las Escrituras? Porque, hermanos, la oración se basa en cómo conocemos quién Dios es. ¿Cómo pedirle a un Dios que no conocemos? Y lo conocemos por medio de las Escrituras. Entonces, lo uno va con lo otro. No podemos orar eficazmente si no estamos escudriñando la palabra eficazmente. Porque lo uno es como el 1 más 1 es 2. Es aquí igual. Es igual, hermanos. Para poder orar eficaz, dice aquí, la oración del justo puede mucho. Eficaz. ¿Qué es eso?
es como la flecha que da al blanco. Dios nos llama a que cuando oremos, la flecha siempre da al blanco. Siempre. ¿Basado en qué? En lo que entendemos quién Dios es en nuestras vidas. Y en la magnitud de su luz en nuestras vidas. O sea que lo uno va con lo otro. Y tercero, esto yo creo que ya llega más profundamente. Y como digo, mi hermano, esto es un llamado de amor para con nuestras vidas. La falta de congregarnos. Cuando nosotros no sentimos la necesidad de congregarnos, hay un problema grave. Dice Hebreos 5:25, ya terminando. Dice, no es Hebreos. ¿Perdón? 5. Oh, thank you. Sí, la conoces mejor que yo, thank you. Dice, hermanos, esto es un llamado de atención y es un mandato. Hablamos de los imperativos, ¿se acuerdan? Sígueme, no andéis en tinieblas. Esto es igual. Dice, no dejando de qué, de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, quisiera explicar esto de una forma que en verdad podamos entender. Yo entiendo que hay veces que hay circunstancias que no nos permiten congregarnos. Yo entiendo eso. Eso es entendible. Y como pastores nos tienen que dar razones a nosotros. Y eso es una cosa tan personal. Pero cuando nuestra agenda está llena de tantas cosas, sobre todo el día en que Dios llama a su iglesia a congregarse, que es los domingos. Cuando nuestra agenda está 1, 2, 4, 5, 7, 20, y al final está la congregación y la iglesia, hay un problema grave. Gravísimo. Porque aquí dice, no dejando de... Hermano, la palabra lo dice aquí. Nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios, Dios nos llama a congregarnos. Porque es aquí que nos edificamos, hermanos. Edificación personal, amén, la hay. Pero como iglesia, aquí nos exhortamos los unos a los otros. Y cuando nosotros ponemos esto, que es una obra milagrosa. ¿Sabía que esto es la providencia de Dios con nuestras vidas? El que nosotros estamos acá presentes, de tantos pueblos, tantas naciones, tantas costumbres, y que Dios nos una a nosotros en un solo lugar, un solo sentir, para alabar al Señor. Hermano, esto es algo que no tiene, es que es Dios obrando. Esto no lo hacemos nosotros. Y cuando nosotros no lo apreciamos como lo que Él es, hay un problema grave. Y como digo, yo sé que hay circunstancias que no nos permiten. Pero si queremos vivir en luz, tenemos que entender que el congregarse a la iglesia es algo vital. Algo de gran importancia. Nosotros tenemos la opción de poner nuestra agenda y decir, no a esto, no a esto, no a esto, lo hago mañana, lo hago pasado mañana, pero me voy a congregar porque es el llamado de Dios para con mi vida a la iglesia. No dejando de congregaros, dice la palabra del Señor. Hermanos, y muchas veces escogemos cosas buenas. Y yo no digo que son malas, pero considero las dos vidas en la palabra, Marta y María. La una no estaba haciendo nada malo, sirviendo las mesas, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. La otra escogió algo mejor. ¿Escogió qué? Postrarse a los pies de su Señor y besarle. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Esta ha escogido qué? La mejor parte. No dijo nada contra la otra. Pero lo que tú estás haciendo, tú tienes tiempo para hacer eso.
Pero yo estoy aquí delante de ti hoy. Tú tienes la bendición de tener a tu Señor delante de ti. Ella ha sabido escoger la mejor parte. Al igual nosotros. Cuando nos congregamos, ¿cuántas veces escogemos la buena parte y no escogemos la mejor parte? Que Dios nos ayude, amén. Pongámonos de pie, por favor. Quisiera terminar con esta lectura y me voy a sentar. Viviendo en luz. ¿Cómo estamos viviendo en luz? Mateo capítulo 5 dice: vosotros sois ¿qué? ¿La luz de qué? Del mundo. Nosotros. Dice, una ciudad asentada sobre un monte, no sé qué, no se puede esconder. Cuando nosotros estamos viviendo en luz, no podemos esconder quién es nuestro Señor. ¿Quién es ese Cristo? Y ese es el llamado de la iglesia, hermanos. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y dice, y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros somos la luz de este mundo, hermanos. Reflejemos eso. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres. El llamado de la iglesia es que seamos luz y alumbremos a Cristo Jesús radiante. Para que vean que vuestras obras, más cuanto el fruto del Espíritu son bondad, verdad y justicia. Es lo que los hombres ven de nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber evidencia de esa luz. Cuando estamos viviendo luz, tiene que haber evidencias. Al igual cuando vivimos en las tinieblas, hay evidencias que estamos viviendo en tinieblas. Y hay consecuencias graves. Cuando vivimos en luz, hay consecuencias buenas. Hay un gran galardón delante de nuestras vidas que Dios promete a aquellos que le aman. Pero ¿para qué es todo esto? ¿Para la iglesia, el beneficio de los pastores o mi vida? Y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. La razón por la cual vivimos en luz para nuestro beneficio pero es para glorificar a nuestro Señor Jesús. Esa es la razón por la cual estamos acá esta mañana. Vivimos en tinieblas, glorificamos al diablo. Pero si vivimos en luz, dice que todo es hecho para glorificar ¿a quién? A nuestro Señor.